mirada fruncida por los rayos de sol. Ya pesan las arrugas en tus huesos. Me alegra mucho que hayas pensado pasarte por aquí. Qué ganas de verte. Mirando hacia atrás, afloran los recuerdos. Mi madre siempre me habló del sur, de su color. Ocre en verano, verde en primavera. Pupitres y cuadernos. El llanto nervioso del niño al nacer. La nana de tu madre en el pecho. Sur, sur. Alba, acabo de llegar a la plaza del pueblo. Es preciosa. Solía decirme mi madre que era un hombre observador, que disfrutaba de una buena conversación. Recuerdo el día que nos conocimos, ese momento en el que me dijiste Fronheim. Y yo que sabía que tú eras de España. Además, anda que tardaste poco en decirme que tu familia era de Jaén. Bueno, no todos los días se conocen una de Madrid y de Jaén en un hostel perdido de un pueblo de Bulgaria. Sí, pero que mucho crecías y no lo habías pisado en tu vida. Pues sí, no había venido nunca. Y como que no se te ha ocurrido bajar hasta ahora. No fue fácil para mi madre volver. ¿Fue tu abuelo el primero en emigrar a Madrid? No, fue mi abuela la que se marchó con mi madre de Jaén. Mi abuelo, que sepamos, murió joven. ¿No lo conociste entonces? En teoría no, pero he crecido oyendo a mi madre hablar de él. Y tengo la sensación de que lo conozco de algún modo, no sé. Te entiendo. ¿Y cómo no me vas a entender? Míranos a nosotras. ¿Qué nos pasa? Pues que te conozco de 2 ratos y parece que te conozca de siempre. Es que cuando me acuerdo de la primera noche... Bueno, a ver, tampoco hace falta sacarlo así a la primera de cambio, ¿no? A ver, mujer, fue divertido. Además es lo que tienen las fiestas. Y los chupitos. Porque no me negarás que se nos fueron de las manos. Ahí tienes razón. Fue una locura. La mejor que hice en ese viaje. Ya, pero estábamos pasadísimas, Alba, ¿no? Sí, eso sí, pero de otra manera no hubiera pasado. Y lo sabes. Ya. No es fácil afrontar situaciones nuevas en la vida. No, no. Si la teoría me la sé, pero tus actos decían lo contrario. Bueno, pero eso ya pasó. Vaya, seré tonta. Y yo que me había hecho ilusiones con este viaje. Ya hemos hablado en varias ocasiones de esto, Alba, y ya sabes mi opinión. Espero no haberte dado falsas esperanzas viniendo hasta aquí. Que estaba de broma, Araceli, por Dios. Alba, acabo de ducharme. Me he visto y voy para allá. Alba, estoy cansada, me voy a quedar en el hotel.
Ya nos vemos mañana. Pues vaya, ya tenía las entradas del concierto que te dije el otro día. Ya. Lo siento, tú... Pásalo bien, ¿vale? Vigorexicos de Decathlon, devoradores de libros de autoayuda, las que se enrollan contigo por compasión, los que sin wifi en el móvil se arrancan el corazón, y escritores de discursos con problemas en el habla, vendedor de enciclopedias, soplones para la pasma, locutores charlatanes, padres superprotectores, strippers de despedida y ejecutivos en bata, y cuando quieren bailar todos saben dónde está la acción. Aquí no importan etiquetas, manías o excentricidades. Cuando se quieren divertir todos bailan con el aullador. Conciertos mal pagados, confeti en el escenario. Podré decir que os vi cuando éramos 4. Sudor desganado, ganas de sexo y calcetines. Valorar esos labios que otros nunca olvidaron. Lascivia y piropos sin encanto. Quien amó la escuela amará el trabajo. Cada vez hay menos héroes y yo no doy para tanto. Cuando toca mirar atrás y abrirse sin más en canal, tu recuerdo delante, mi memoria de elefante. Cuando hay que echar la vista atrás con un puñal por la mitad, tu recuerdo constante, mi memoria de elefante. Y no es por el marfil, y no es por la nariz el presumir de memoria de elefante, y no es por el marfil, y no es por la nariz el presumir de memoria de elefante, y no es por el marfil, y no es por la nariz el presumir de memoria de elefante, y no es por el marfil, y no es por la nariz el presumir de memoria de elefante. Es hora de ir a Grecia, de Jaén a Grecia, claro que sí. En mi memoria de elefante, en mi memoria de elefante, y en mi memoria de elefante, en mi memoria de elefante. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué va a ser? Pues genial, Ya está. genial. Lo mejor que podía pasarme esta noche. Esta noche. Bueno, y otras muchas.
¿Hay algo que deba saber? Araceli, tú me gustas. Pero después del viaje a Bulgaria yo no pensé que volvería a verte. Y... bueno, llevo un tiempo saliendo con alguien. ¿Por qué no me dijiste nada? Pensé que nos distanciaría. Y me lo dices ahora. Después de haber dado el paso de volver a vernos. Bueno, chica, que tampoco has venido precisamente para eso. Que nos hemos liado un par de veces y la segunda ha sido hace un rato. Que yo sepa, tu principal motivación para hacer este viaje ha sido familiar. Familiar. No te has enterado de nada. ¿O no has querido? Lo siento, Araceli. Será mejor que siga mi viaje. No quiero ser una molestia. Perdona, no quería decir eso. Pero lo es has que- dicho. Seguiré mi viaje como tenía previsto. Ser imbécil. Pero ¿y así te vas? ¿Y cómo quieres que me vaya? Pues no sé, de otra manera. Estaba dispuesta a todo por ti. Araceli. Si mi madre hubiera podido ver esto, habría podido encontrar cierta paz. La que perdió a mediados de los 60 cuando mi abuelo desapareció. Ahora, 40 años después, hemos sabido que está aquí en la Carolina. Pero mi madre ya no está entre nosotros para saberlo. La partida de cartas del bar a las 3 y la parca ¿Y ahora dónde con vamos? los tuyos al acecho.
Por eso volaste sin miedo al intento. Por eso te gusta el sabor del regreso. Por eso volaste sin miedo al intento. Por eso te gusta el sabor del regreso.